Muy bien, si ya se ve, vamos a iniciar entonces. Pues parte de, como introducción, es parte de lo que ustedes ya tuvieron que haber visto en alguna etapa de su carrera, pues todo lo que es los gases, cuáles son las propiedades físicas y químicas que tienen los gases a una presión y una temperatura estándar, todo lo que pasa con estos gases. Y parte de todo esto, pues viene desde la eh, fórmula general de los gases, que también ustedes ya tuvieron que haber visto y haber hecho muchos ejercicios con estas fórmulas. Vienen también varias leyes que también estuvieron manejando ustedes desde la secundaria. Me voy a ir un poquito rápido porque en teoría esto todo ya lo tuvieron que haber visto. Y entonces, pues son parte de las propiedades que se manejan con los diferentes gases que encontramos en el medio ambiente. Y parte de todo esto, pues son las propiedades que se manejan en los gases: evaporación, condensación, sublimación, plasma, tipo de gases, y dentro de ellos tenemos las clasificación. Aquí alguien que me apoye a leer, por favor. Jimena, por favor, puede leer. Clasificación según sus propiedades químicas. Gases no inflamables. Son los que no arden en ninguna concentración de aire o de oxígeno. Sin embargo, muchos de estos gases sí pueden mantener la combustión de otras maneras, o al contrario, otros tienden a sofocarla. Los que mantienen la combustión se llaman generalmente oxidantes y están formados por mezclas de oxígeno con otros gases como helio, argón, etc. Entre los gases que no mantienen la combustión y que generalmente se llaman gases inertes, son los más comunes el nitrógeno, argón, helio, dióxido de carbono y dióxido de azufre. También es cierto que algunos metales pueden reaccionar vigorosamente en atmósferas de nitrógeno o dióxido de carbono, como por ejemplo el magnesio. Bueno, esta es alguna de las clasificaciones y las propiedades que tienen diferentes gases, y también parte de los cuidados que debemos de tener, porque en algunos sí son algún riesgo que se pueden manejar, y en algunos, aunque ayudan a la vida, pues también tienen sus ciertos riesgos estos gases, y algunos se manejan como apoyo. Pues algunos se consideran como gases tóxicos, tienen propiedades, ya les había comentado, químicas, físicas, y la mayoría de estos gases, sobre todo los que se utilizan en los hospitales, pues son gases comprimidos y en algunos licuados. Aquí también vamos a pedirle a alguien que nos ayude a leer esta parte, por favor. Luis, por favor, puede leer. Ricardo, ¿sí te encuentras por ahí? Ah, sí, es que no escuché bien mi nombre, perdón. Ok, no hay problema. Gases comprimidos. Se le llama gas comprimido a aquel gas que a temperaturas normales y bajo presión dentro de un recipiente conserva su estado gaseoso. Serían aquellos gases o mezclas de gases cuya temperatura crítica es menor a o igual a menos 10 grados centígrados. El oxígeno, el hidrógeno, helio, el nitrógeno, el argón y el dióxido de carbono son ejemplos de estos tipos de gases. ¿Sigo? Sí, adelante. Ok. Gases licuados. Es el que a temperaturas normales y bajo presión se presentan en fase líquida y parcialmente en fase gas. La presión depende fundamentalmente de la temperatura del líquido. Son aquellos cuya temperatura crítica sea mayor o igual a menos 10 grados centígrados. El dióxido de carbono, óxido de nitroso, el propano, amoníaco, dióxido de azufre, cloro son ejemplos de estos tipos de gases. Entonces, algunos de este tipo de gases son los que normalmente se utilizan en el área médica, que algunos sirven, como por ejemplo el oxígeno, para el soporte de vida. Otros sirven, por el ejemplo del nitrógeno, como para activar piezas de alta velocidad. El dióxido de carbono para el crío, y el óxido nitroso como gas anestésico, y el argón en algunos casos, por ejemplo, para los equipos de laboratorio. Alguien que me ayude aquí a leer, por favor, para ver ahora cuáles son los criogénicos. Ya vimos los gases
comprimidos, licuados, ahora los criogénicos. ¿Por qué se consideran criogénicos? Adelante, por favor. Edgar, un favor, puedes leer. Sí, profe, claro que sí. A ver, gases criogénicos. Estos productos existen a temperaturas menores de menos 100 grados centígrados y transportan y almacenan en contenedores especiales térmicamente aislados, especialmente diseñados para proteger a los gases del calor externo. El oxígeno, el nitrógeno, el argón, el flúor, metano son ejemplos de gases criogénicos que existen en estado líquido a muy bajas temperaturas. Listo, entonces un gas a esa temperatura, a menor de 100 grados, se vuelve líquido y ya se le considera como gases criogénicos. Criogénicos porque están a muy baja temperatura. Alrededor de los menos 70 grados ya se consideran como criogénicos. Entonces, de esta manera se almacena el oxígeno. Si ustedes van a los hospitales, los han visitado, normalmente encuentran este tipo de contenedores con la leyenda de, pues, de las marcas, en este caso es Infra, está también Praxair, pero encuentran aquí ya la marca de estos gases. Aquí se va a encontrar el oxígeno en forma criogénica, a menos de 100 grados, y en una forma líquida. Pero en el hospital lo utilizamos en forma gaseosa. Esta parte que se ve aquí al lado se llama evaporador. Le va a ayudar a pasar en forma líquida y aquí se va a expander. Se va a expander y se va a formar en gas. Y ese oxígeno en forma de gas ya nos va a llegar a nuestras áreas, que es donde lo vamos a utilizar, pero ya en forma de gas. Otra manera de almacenarlo es, en el caso de Infra, en estos contenedores que se llaman DIWAR. En estos DIWAR también se almacena el oxígeno en forma criogénica y entonces ya trae incluido su evaporador y ya sale, ya entrega el oxígeno en forma gaseosa, pero se concentra en forma líquida, en forma criogénica. Vamos a ver la que sigue. Si van teniendo dudas, comentarios, me van me detienen y me dicen. Otro de los gases, pues son los gases disueltos a presión, que son pocos los que se utilizan en el gas, pero normalmente en el área de mantenimiento, pues ahí sí los pueden llegar a ocupar. Y entonces algunas propiedades de estos gases, los que comúnmente se utilizan en el hospital, son estos. ¿Quién nos ayuda aquí a leer, por favor? Abraham, si puedes leer, por favor. Sí, claro. Oxígeno. Este gas es incoloro, inodoro y no tiene sabor. El oxígeno es utilizado ampliamente en medicina, en diversos casos de deficiencia respiratoria, resucitación, anestesia, en creación de atmósferas artificiales, tratamiento de quemaduras respiratorias, etc. Nitrógeno. Es un gas incoloro, inodoro y sin sabor. No tóxico y casi totalmente inerte. Es un gas no inflamable y sin propiedades comburentes. El nitrógeno es usado en medicina principalmente en estado líquido, donde se aprovecha su baja temperatura e inercia química para congelación, preservación y control de cultivos, tejidos, etc. Es empleado también en criocirugía. En estado gaseoso se utiliza en aplicaciones neumáticas en equipo médico. Acetileno. En condiciones normales es un gas incoloro un poco más liviano que el aire. Es muy inflamable. En la industria química, por su gran reactividad, es utilizado en síntesis de muchos productos orgánicos. Esos son algunos de los ejemplos de gases que se utilizan. Por ejemplo, el oxígeno, pues nos ayuda como soporte de vida. Acuérdense, en el medio ambiente el oxígeno se encuentra con una FiO2. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno en un porcentaje del 21%. Ese es el que se encuentra en el medio ambiente. En los hospitales tiene que estar al 100% y con ciertas características. Y las propiedades de este oxígeno es que es muy oxidante. Si lo aplicamos directamente a las personas, va a resecar mucho las cavidades nasales. Por eso se necesita humidificar. Además, que es muy oxidante, es un violento,
en presencia de fuego la va a avivar violentamente, va a avivar el fuego violentamente, por eso es que se debe tener mucho cuidado. Aunque no es volátil, el oxígeno en presencia de fuego sí lo va a avivar de una manera muy violenta. Y les voy a hacer también una pregunta que luego les hago. ¿Ustedes qué piensan si yo tengo en un quirófano lleno de oxígeno, únicamente oxígeno, y prendo un cerillo? ¿Qué creen que pase? A ver, díganme, ¿qué creen que pase? A ver. O sea, que el cuarto esté lleno de oxígeno 100% puro. A eso se refiere. 100% oxígeno. Estamos en un quirófano, se le abre todo el oxígeno en todo el quirófano y está, pues, la mayoría de oxígeno, y prendo un cerillo. ¿Qué creen que pase? Se explota todo, ¿no? ¿Qué dicen sus compañeros? También lo mismo, riesgo de incendio. ¿Quién falta? A ver qué dicen. ¿Qué dicen los demás? Pues no creo que explote como tal, pero sí puede haber que el fuego se avive, por así decirlo. O sea, que el fuego consuma el oxígeno y se haga más grande. Pero no creo que explote como tal. Ok, ya tenemos 2 explosiones y uno que no explota. La otra persona, que no veo aquí el nombre de las personas, ¿qué creen que pase? Jimena, Gese, Lucía, adelante. Ah, pues sí, tal vez Yo también creo. puede que explote. Puede que explote, dice su compañera. Y la otra persona que había comentado. Eso, Gese. Sí, Ese peligro de inflamación. Yo también creo que hay peligro de inflamación. peligro. Ok, por eso es importante que nosotros conozcamos las propiedades, tanto primero las químicas físicas de los gases y luego saber las propiedades de cada uno de los gases. El gas, dentro de su nomenclatura, sabemos que es un gas oxidante y que favorece violentamente el fuego, pero no es inflamable. En presencia en el ejemplo que les digo, si estamos en un quirófano, prendemos el cerillo, no vamos a explotar, porque no es flamable. En el caso del butano sí explota todo el área, en el caso del oxígeno no. Entonces lo que va a pasar es que ese cerillo que prendimos se va a consumir rapidísimamente, se va a consumir a una velocidad más acelerada. Entonces no explota. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay gases anestésicos y prendemos un cerillo? Los gases anestésicos sí son flamables y ahí sí podemos producir una explosión. Si tenemos gases anestésicos y aparte tenemos oxígeno, pues vamos a avivar violentamente ese fuego o esa explosión. Por eso es muy importante ustedes, como ingenieros, como futuros ingenieros biomédicos, saber estas propiedades para evitar algún daño y dárselo a conocer a las enfermeras, a los médicos, porque ellos difícilmente a veces conocen esta parte. Ellos dicen que con el oxígeno hay una explosión, pero no es cierto. Entonces es lo que puede llegar a pasar. En el caso del nitrógeno, pues también en el nitrógeno lo utilizamos para utilizarlo, por ejemplo, como criogénico. En el caso de dermatología, lo utilizamos para bajar la temperatura. Acuérdense de los criogénicos, abajo de los 100 grados. Y entonces la punta la llevamos a menos 100 grados. Entonces podemos quitar verruguitas. Podemos utilizarlo también para el área de colposcopía, donde se baja la temperatura y en el cérvix se congela toda esa capa del epitelio para quitar todo ese tipo de infecciones que tiene. Y en el caso del acetileno, pues se utiliza más en el síntesis de laboratorios o en algunos casos para el área de mantenimiento. Entonces, por eso es muy importante conocer las propiedades. ¿Quién me ayuda aquí a leer en esta parte del argón, hidrógeno y helio, por favor?
Jonathan, por favor. Argón es incoloro, sin sabor, no es tóxico ni inflamable. Es un excelente conductor de la electricidad. En laboratorios especializados es utilizado para aplicaciones en cromatografía, espectrofotometría, etc. Hidrógeno. A presión y temperaturas normales es un gas incoloro, inodoro e insípido. Es un gas muy inflamable, arde en el aire con una llama casi invisible de matiz azul pálido. El hidrógeno de alta pureza se emplea como combustible en detectores de ionización de llama, cromatografía de gases, etc. Helio. El helio en condiciones normales es un gas sin color, olor ni sabor. Se usa helio asociado con oxígeno o aire para crear atmósferas respirables en inmersión submarina y en ciertas enfermedades de vías respiratorias. En fase líquida, el helio es un elemento fundamental para el funcionamiento de los equipos de imagen por resonancia magnética. Es ampliamente utilizado como gas de arrastre y como para cromatografía gaseosa. Gracias. Entonces tenemos el argón. El argón, si ustedes trabajan en los laboratorios o dentro de las áreas de investigación, pues muchos los van a utilizar aquí en estas áreas de cromatografía, espectrofotometría. En el caso del hidrógeno, pues también los vamos a utilizar ahí en el área de laboratorio para cromatografía de gases, de llama. Y en el helio lo vamos a utilizar como enfriador. También como se maneja muy bajas temperaturas, lo vamos a utilizar como enfriador. ¿Y qué vamos a enfriar? Pues vamos a enfriar todo lo que es el cabezal y el campo que se genera en la resonancia magnética para conservar ese campo en las condiciones ideales de trabajo. Entonces, el helio es un elemento que se utiliza en la resonancia como enfriador, pero también es muy peligroso. Si este helio se escapa y lo respiramos, desplaza el oxígeno y nos vamos a intoxicar. Por eso las áreas de resonancia magnética deben de tener un aspirador que esté configurada, que si hay algún evento que se escape el helio, deje escapar o lo aspire hacia el medio ambiente a una gran velocidad para que no se intoxique la gente que esté dentro del área de resonancia magnética. Y estamos a continuar con otro. ¿Quién nos ayuda, por favor? Lucía, por favor, puedes leer. Lucía, ¿sí me escuchas? O alguien, quien sea, por favor. Jimena, nuevamente puedes leer, por favor. Claro. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono en condiciones normales es un gas incoloro e inodoro, con sabor ligeramente picante. En congelación, analgésico antes de la matanza de animales. Óxido nitroso. En condiciones normales de presión y temperatura, es un gas incoloro y prácticamente inodoro y sin sabor. No es tóxico ni inflamable y es aproximadamente 1.5 veces más pesado que el aire. Bajo condiciones normales es estable y generalmente inerte, pero mantiene la combustión de manera semejante al oxígeno, aunque es un comburente más suave. El uso principal del óxido nitroso mezclado con oxígeno es como analgésico y anestésico, inhalable en medicina y odontología. Muy bien, entonces tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono pues se utiliza también como criogénico para enfriar cosas en congelación. Se utiliza también como analgésico y lo podemos también utilizar en los procedimientos de laparoscopía. En los procedimientos de laparoscopía se insufla en el vientre del paciente, se hace pasar CO2 grado médico, se insufla y se lleva a cabo la laparoscopía. ¿Sale? Entonces, en el caso del óxido nitroso es un gas también anestésico. Este gas se le conoce como gas hilirante o gas de la risa. A ciertas concentraciones, cuando lo respira el paciente, normalmente se utiliza para uso pediátrico, empieza a causarle risa involuntaria y se utiliza como analgésico también. Normalmente para odontología o para los niños que a veces se llegan a
a fracturar o abrir alguna herida, como están llorando bastante, entonces, porque ven a la sangre, se les pone óxido nitroso y se tranquiliza. De esa manera se puede llegar a utilizar también el óxido nitroso. Y vamos aquí a clasificarlos. Ya tenemos más o menos cuántos gases utilizamos. Vamos a ver cómo se van a clasificar, cómo se pueden almacenar y cuál es el riesgo que representa cada uno de ellos. ¿Quién nos ayuda con esta tablita, por favor? Ricardo, un favor, puedes leer. Sí. Tipo de gases comprimidos bajo punto de ebullición, almacenamiento, estado gaseoso, temperatura ambiente, altas presiones, riesgo, energía potencial, consecuencias de la presión. Todo, por Todo, favor. todo, ok. Licuados criogénicos, almacenamiento en temperatura muy baja en estado líquido, presiones por encima del ambiente, riesgo, quemadura por congelación, grandes cantidades de gas. Licuados a presión, almacenamiento líquidos a temperatura ambiente bajo efecto de una presión, riesgo, congelación, quemaduras por congelación. Disueltos, almacenamiento, botellas que contienen una masa porosa en la que está embebido un líquido en el que se disuelve el gas. Líquidos volátiles, almacenamiento, temperatura y presión ambiente. Entonces, parte de las clasificación y propiedad de estos gases. Normalmente en el hospital, cuando son hospitales grandes, se debe de tener un contenedor en forma criogénica. Ahí se almacenan el oxígeno en forma líquida, pero también debemos de tener de respaldo. Y los de respaldo son almacenados en cilindros a gas comprimido, en estado gaseoso. Entonces, normalmente se utilizan para el caso del oxígeno en forma criogénica y en forma gaseosa. Los demás puede estar, los de apoyo en disueltos, de manera disuelta o también comprimidos, todos los gases que hemos mencionado. Entonces, si estos son los riesgos que podemos tener, ya sea por la presión, si se cae, se pueden ver como unos proyectiles, pueden atravesar muros si se cae un cilindro grande, o pueden producir quemadura los criogénicos o congelación también. Y estas son algunas de las variedades y de los materiales que están conformados estos cilindros de oxígenos. Acuérdense, son cilindros, muchos los conocen como tanques, los tanques son los de guerra. Entonces son cilindros de oxígeno. Están formados normalmente de acero al carbón, que son los grandotes, pueden estar formados de aluminio, de cobre o de vidrio termosellado. Los más comunes son acero al carbón y de aluminio. De aluminio los vemos, los pequeñitos, los que traen luego la gente con sus puntas nasales o en silla de ruedas, son normalmente los de aluminio. Y pues dentro de las características que debemos de conocer también son los riesgos y los colores, el código de colores que nos dice cada uno de ellos. Todos los gases y todas las sustancias peligrosas hacen caso a este rombo de la NFPA, donde nos dice el nivel de riesgo y de acuerdo al color. El color azul, pues son los riesgos a la salud, rojo, inflamabilidad, a mayor reactividad, y el blanco, riesgo específico. Y cada uno de estos gases va a tener, de acuerdo a sus diferentes niveles, varios números. Si ustedes ven pasar en la calle un camión de gas, de nitrógeno, de gasolina, va a tener estos riesgos. Si compran ustedes una botella de thinner, gasolina, cemento, va a tener este rombo. Si ustedes van a un hospital en el área de laboratorio, los gases que hemos visto van a tener este rombo, y aquí van ustedes a identificar cuál es el nivel de riesgo. Y aquí, como en el dibujo que vemos, les comentaba, si uno de estos cilindros se llega a caer y se desboca, se rompe la toma principal, puede producirse un accidente. Estos se convierten en, pues fíjense ustedes aquí en el dibujo, salen disparado como proyectil.
y entonces pueden atravesar muros. Por eso es muy importante, y nos los pide la norma 0, dice es que todos estos deben estar sujetos a la pared, todos estos cilindros, porque están almacenados a presión, a diferencia de los que están en criogénicos. Los criogénicos no es alta presión, pero sí es el riesgo de alguna quemadura. Entonces, por eso hay que tener bien identificado qué gases y a qué temperatura y de qué manera se están almacenando, porque pueden producir o pueden avivar, en el caso del oxígeno, avivar los fuegos, pueden producir quemaduras si están de forma criogénica, o pueden producir también en presencia, en el caso del oxígeno, en presencia de grasas, pueden producir una flama. Por eso es muy importante que ustedes comenten y sepan al área médica, al área de enfermería, los riesgos que puede tener el oxígeno, aparte de favorecer violentamente el fuego, con el área de mantenimiento, darles clases, que en presencia de grasas, porque hay muchos hospitales donde no hay biomédicos, entonces quien le da el servicio con la asistencia son el personal de mantenimiento, pero no saben las propiedades del oxígeno y a veces llevan con el perico, con los guantes llenos de grasa y pueden producir ahí sí una flama, un incendio. Entonces, saber qué hacer si hay un derrame de estos criogénicos, estar en los comités hospitalarios de primeros auxilios y saber qué hacer porque se forma una nube y saber de qué manera acercarse. Tenemos que llevar equipo especial para protegernos y proteger las instalaciones. Entonces, tenemos que reducir los riesgos que se puedan presentar por los diferentes procesos químicos o físicos de nuestros gases. ¿Dudas aquí, chicos? ¿Dudas? ¿Ya se nos durmieron? ¿Qué pasa con los chicos? Parece que no tienen dudas. Dudas. Yo tengo una pregunta. Adelante. Lo que es el conseguir los gases criogénicos en un hospital, los hace mediante una empresa y si es así, o sea, ellos son los que hacen el procedimiento de rellenar los, los cilindros en los que están almacenados. Sí, todo esto se hace en contratos con las empresas. De hecho, cuando se está iniciando el hospital, normalmente ustedes ya tienen que decir para cuántas camas va a ser el hospital y ellos ya tienen estándares, ya tienen tablitas para saber de qué tipo de contenedor se va a instalar y cuántos cilindros de respaldo va a tener. Ya después se hace un contrato y automáticamente cada cierto tiempo, de acuerdo al consumo, que ya también tienen ellos establecido, se tiene que ir la empresa automáticamente a rellenarlos. La empresa va por ellos, los rellena, los vuelve a entregar. Hay un periodo de un periodo que tienen ellos que seguir con el contrato y ya se determina, cada semana tienes que ir a cargar el crío, cada mes tienes que llevarte los cilindros portátiles, pero ya está establecido en el contrato. Se hace un contrato con la empresa y normalmente en los hospitales. En las clínicas pequeñas sí le tienen que estar hablando, ¿sabes qué? Ya se me va a acabar, pues ven mañana o ven pasado mañana. Todas las empresas tienen un área de urgencias. Si hay una fuga, si se les acabó a la clínica el oxígeno, hay un área de urgencias y automáticamente mandan la camioneta con cilindros llenos para que no se quede sin oxígeno, normalmente las clínicas. En los hospitales ya está establecido que cierto periodo se tienen que ir cambiando y ya no hay tanto problema, pero en el proceso de las clínicas pequeñas, sí, a veces como nadie los verifica, entonces se acaba el oxígeno y tienen que hablarle al área de urgencias, ya sea de infrapraxai, y van en 1 o 2 horas, llegan ahí a suministrar el oxígeno, pero ya están determinados. No sé si con eso quedó contestado. Sí, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Dudas?
¿Nada de dudas? Bueno, continuamos, chicos. Ok, entonces, alguien que me ayude a leer esta parte, por favor. Abraham, por favor, puedes leer. Sí. Gases medicinales y de uso médico, central de gases con manifold para oxígeno, central de gases con manifold para óxido nitroso. Norma oficial mexicana, NOM 016, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Mucho de lo que nos habla de gases es esta norma, la 016 de infraestructura. Entonces, ustedes deben de estar respaldándose con todos los puntos de la norma. En muchos hospitales dicen, es que no lo dice la norma, pero no nos dicen qué norma. Y así hablan todos, el médico, la enfermera, el director, todo el mundo. Es que la norma, pero ¿cuál norma? Ustedes deben de saber qué norma, en este caso nos habla de gases. Y en este caso es la norma 016 de SCA-A3, se divide en SCA1, SCA2 y SCA3, que es parte a lo mejor de la tarea que se les podría dejar, identificar cuáles son las diferencias entre SCA1, SCA2 y SCA3. Y este es el año en la que se puso ya en el diario oficial de la Federación. Y es parte de lo que ustedes se tienen que ir apoyando en este tipo de normas. Y entonces, aquí vemos también la figura de estos cilindros de oxígeno. Vemos la figura de un cilindro de óxido nitroso y la figura de varios gases. La norma 016 ya se apoya de las manual de las buenas prácticas. Tanto Infra como Praxair manejan un manual de las buenas prácticas. Y en ese manual de las buenas prácticas nos dice que solamente se van a tener como gases hospitalarios el oxígeno y el óxido nitroso. Todos los demás se van a conocer como gases de apoyo. Entonces, solamente oxígeno y óxido nitroso se consideran como gases hospitalarios, todos los demás como gases, de apoyo. Entonces, alguien que nos ayude en esta parte, ahorita yo lo explico, por favor. Jonathan, por favor, puedes leer. En cuanto a su forma de almacenamiento, puede considerarse almacenamiento en recipientes fijos, una red de tuberías con sus llaves y accesorios para su distribución, almacenamiento en recipientes móviles, botellas o botellones. Entonces, esta yo es parte de lo que nos dice la normatividad y el manual de las buenas prácticas. El manual de las buenas prácticas está en internet, sería bueno que lo bajen ustedes como apoyo. Ustedes si buscan manual ahí en el buscador manual de las buenas prácticas van a encontrar el de Praxair y van a encontrar el de Infra, que todo esto ya está también apoyado por la norma 016. La norma 016 en el punto 4.9 nos pide esta parte. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor? Por favor, Edgar, puedes leer. Sí, claro que sí. A ver, 4.9. Central de gases al local donde se abastecen, ubican y controlan exclusivamente los contenedores de gases medicinales, conexiones y dispositivos de control en las tuberías de distribución a los servicios de establecimiento. ¿También el diagrama? ¿O? No, el diagrama, miren, entonces, como parte de la norma 016, nos pide que haya un local. Y entonces, ya en un hospital vamos a tener el área de abastecimiento. El área de abastecimiento es donde vamos a tener nosotros nuestro criogénico, nuestra central de gases, con los cilindros de respaldo, con los reguladores, y de ahí van a ir por tuberías a la red principal donde están todas las tomas y al sistema de reserva que es el manifold y a todo el control de alarmas y de mecanismos de paso, llaves de paso, hasta tener el punto donde se van a consumir, que son las tomas que normalmente ustedes utilizan en los diferentes áreas de, por ejemplo, de terapia, quirófano. Esa es en la toma principal. Y ese es el modo, el bloque que la norma 016 nos dice que debe tener. Vamos a ver en qué consiste
un manifold. No sé si alguien ya conozca y me vaya diciendo partes de este dibujo, si alguien ya conoce parte de aquí, por favor. Parece que no, Oscar. Parece que no, Miguel. Ok, entonces lo vamos a ir explicando en qué consiste el manifold. Alguien que nos ayude aquí a leer y ahorita yo lo explico, por favor. Jimena, un favor, puedes leer. Sí. Manifold, al sistema para el suministro de un gas de uso médico a presión constante, el cual permanecen conectados un conjunto de contenedores del mismo gas, provisto de un sistema de seguridad, constituido por 4 conjuntos: bancada, cabezal, válvula múltiple para la selección del cabezal, control. Ok, entonces, esta manera se va a dividir un manifold. El punto 418 de la norma nos pide que cada hospital tenga un manifold. Y de esto está compuesto el manifold. Primero vemos a la bancada. La bancada es el grupo de cilindros que vamos a tener de respaldo. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 de la bancada izquierda y 4 cilindros de la bancada derecha. Entonces, en una bancada izquierda vamos a tener 4 cilindros. En la bancada derecha vamos a tener otros 4 cilindros considerados de reserva y del lado izquierdo los de servicio. En un hospital pequeño, en una clínica, normalmente tenemos esta configuración. Tenemos una bancada izquierda y una bancada derecha. Por el número de camas no necesitamos el criogénico. Vamos a tener esta bancada en servicio, siempre la vamos a tener abierta, y la bancada de reserva también va a estar abierta. Si se llega a acabar la bancada izquierda, pues entra automáticamente la bancada derecha. Vamos a tener un cabezal en este manifold. El cabezal es el conjunto de toda esta tubería con las válvulas de paso, con los manómetros de alta presión, con estas válvulas check unidireccionales, con estos picteles que le llaman estas mangueritas. A todo este grupo que les mencioné se le llama cabezal. Luego vamos a tener una múltiple para la sección de cabezal. Esa válvula múltiple puede ser automática o puede ser manual. Cuando llega a acabarse la presión de una bancada, automáticamente, si es que es el caso, va a dar paso a la otra bancada para que se siga suministrando oxígeno a todas las áreas de mi clínica o de mi hospital. En el caso de que sea manual, va a escucharse una alarma audible, visual y sonora. Y entonces, en ese caso, las personas responsables, que normalmente es el personal de mantenimiento, va a ir y cambiar manualmente la válvula para que entre la otra bancada. Y luego tenemos el control. El control, pues ya tenemos aquí automáticamente todo lo que es, les comento, si es manera automática, pues todo lo va a hacer el equipo. Tenemos en esta diagramita también parte de estos elementos que son el presostato. El presostato me va a estar ya dando la presión, se van a configurar la presión de trabajo, pero este presostato me va a ayudar para mandar una señal a la alarma y me va a estar indicando si baja el nivel de la presión que estoy utilizando, entonces me va a estar dando una alarma en el hospital o en los diferentes pisos del hospital. Entonces, para eso nos sirve únicamente este presostato. Tenemos el regulador de presión. Este regulador de presión ya va a dar la presión de salida que van a tener todos los servicios. Acuérdense que la presión de trabajo en unos hospitales es como de 50 a 70 PSI, que son libras sobre pulgadas, que se debe tener. Si se llega a aumentar esa presión, tenemos esta válvula de seguridad. Se va a abrir esta válvula y evita de que llegue en alta presión
hacia los servicios. Tenemos un manómetro para identificar cuál es la presión que se está manejando y una válvula de seccionamiento. Con esta cierro todas las dos bancadas generales. Y si nos regresamos un poquito, cada uno de estos cilindros tiene una válvula que lo cierra individualmente. Aparte tiene una válvula en nuestro cabezal y luego tiene una válvula o llave de paso que va a cerrar toda la bancada. Entonces puedo cerrar los cilindros de la bancada y puedo cerrar toda una bancada. En este caso, en esta válvula de seccionamiento voy a cerrar las dos bancadas. Entonces, de esta manera se divide un manifold que normalmente se les pide en un examen que dibuje todo lo que y explique todo lo que hace un manifold y es parte de lo que ustedes deben de conocer muy bien. ¿Dudas aquí para pasarme a las figuras? ¿Dudas, comentarios? No, también los muchachos que están acá dicen que no hay dudas. Bueno, pues entonces yo creo que si les haces un examen deben de sacar 10 si no tienen dudas. Entonces acuérdense, es bancada, cabezal, válvula múltiple y control. Acuérdense de eso, anótenlo porque ahorita en las imágenes lo vamos a repasar. ¿Sale? Entonces, vamos a ver aquí. Aquí que vemos, ahora sí, con lo que les expliqué, que acabamos de ver, chicos. ¿Nada? Bueno, aquí miren. Del manifold, ¿dónde identificamos esas partes que les comenté? La bancada serían los tanques que están en la parte de abajo, ¿no? Ok, tenemos entonces aquí los cilindros. Tenemos cilindros, una bancada derecha, una bancada izquierda. ¿De cuánto es la bancada derecha? ¿Cuántos cilindros? De 4. Bueno, yo nada más veo 1, 2, 3, la derecha veo 3 cilindros y del lado izquierdo veo otros 3 cilindros. Entonces mi bancada es de 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo. Acuérdense que deben estar abiertos los dos y se marca como la bancada que está en uso y la bancada que está de reserva. Luego el conjunto de todas estas valvulitas, llaves, picteles, manómetros, ¿cómo se le llama? ¿Alguien se acuerda? Era el cabezal. Exactamente, es el cabeza, por eso les comentaba que vieran toda esta parte, chicos. Tenemos la bancada, el cabezal, válvula múltiple para selección de cabezal y el control. ¿Sale? Por eso graben bien esta parte. Ustedes ahí con su celular tómenle foto para que veamos. Entonces, de aquí para acá se dice que es una línea de alta presión. Los cilindros, cuando nos los carga infra, están normalmente entre 2200 PSI o libras sobre pulgada. 2200. Y aquí en estos manómetros de alta presión se ve esa presión 2200. Tienen estas válvulas que son reguladores. Con esto voy a bajar la presión a la de trabajo, pero tengo estas de respaldo. Por si estas válvulas de seguridad llegan a fallar, todavía tengo estas válvulas que me van a ayudar a regular esa presión. Estas dos válvulas hacen lo mismo, pero esta baja la presión y esta también, esa presión que ya está abajo la va a mantener. Por ejemplo, si se baja a 60 PSI, esta también la va a mantener a 60 PSI. Pero si este llega a fallar, se va a subir toda la presión, pero llega aquí y se va a mantener otra vez a 60 PSI. Este manómetro, pues, es el que ya voy a estar viendo cuánta presión es la que voy a entregar a mi hospital. Aquí veo ya la llave general y esta es la válvula de seguridad. Si llega a aumentarse, se bota esta válvula de seguridad y se escapa todo el oxígeno al medio ambiente, pero ya no se va hacia mis áreas. Trae como un resorte, cuando llega a alcanzar la presión, otra vez se cierra y ya me mantiene la presión. Tengo un sistema bypass, por si se le quiere dar mantenimiento, cierro un regulador y pasa el oxígeno en esta parte hacia mis áreas.
Y tengo aquí los presostatos. Estas cajitas negras son los presostatos. Son los que me van a identificar si bajó la presión abajo de los 50, si está programada, va a mandar una señal y entonces se me va a empezar a alarmar de manera visual y audible, y entonces se me va a estar alarmando y ya tiene que ir rápido la persona responsable, el de mantenimiento o quien haya sido. En algunos casos el ingeniero biomédico es el que se encarga de los gases. Tiene que ir corriendo para ir a abrir la otra bancada o saber qué está pasando. Entonces estos presostatos me están determinando el nivel de presión. Aquí vimos otro tipo de manifold. Aquí, por ejemplo, ¿para cuántas bancadas es? ¿Alguien que me diga para cuántas bancadas? Para 2, ¿no? Bueno, 2 Para de cada 2. lado. Exactamente. Tenemos la bancada derecha para 2, bancada izquierda para 2. Tenemos aquí nuestro control. Tanto el anterior como este es de manera manual. Miren, tiene una palanquita. Aquí sí la ven, la giro hacia la derecha y habilito la bancada derecha, la giro a la izquierda y habilito la bancada izquierda. Todas estas bancadas tienen un control de manera manual. Y vemos el cabezal con su regulador y con su presostato, y del lado derecho vemos aquí el cabezal también de manera manual, pero ya con el sistema de alarma. Si llega a bajarse la presión, se me va a empezar a prender los LEDs y me va a empezar a alarmarse. Se escucha de una manera audible. Aquí tenemos otro manifold, pero de manera automática. Aquí el equipo todo lo hace. Aquí de manera automática. Si baja la presión de la bancada que está en uso, pues automáticamente deja pasar la otra. Y ya les marca aquí cuál está fuera de servicio y entonces hay que reportar la infra. Si no está calendarizada, entonces se tiene que hablar a infra o a la empresa responsable. Si ya está calendarizada, ya sabe más o menos infra cuándo se va a acabar. Automáticamente infra llega con su camión y hace el cambio de los cilindros. Todos deben de estar con una cadena, con una solera sujetados para evitar que en cualquier movimiento telúrico pues se vayan a caer, y acuérdense que son como proyectiles y pueden causar algún accidente. ¿Qué más nos dice la norma de los gases? Pues nos dice estos dos puntos. ¿Quién nos ayuda a leer aquí, por favor? Luis, un favor, ¿puedes leer? Sí. Utilizar materiales de construcción para los sistemas eléctricos, hidráulicos, sanitarios, hidrosanitarios, de aire acondicionado, de redes y gases que cumplan con las especificaciones establecidas en las normas oficiales mexicanas aplicables. A 5.1.6. Tener identificadas las tuberías externas o visibles para agua, aire, gases y electricidad con los colores que establece la norma oficial mexicana, referida en el numeral 3.8 de esta norma. Norma oficial mexicana NOM 026 STPS 2008, colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Ok, entonces, pues esos puntos de la norma nos comenta que deben de utilizarse sistemas materiales para construcción. Y parte de ello también, y parte de la 026 nos dice que deben estar rotuladas. Todas las tomas de fluidos en los hospitales deben de estar identificadas. ¿Qué conduce esa tubería? ¿Hacia qué flujo, qué dirección va la tubería? Entonces, están identificadas por colores, están identificadas visualmente qué es lo que conduce y la flecha hacia dónde va el flujo. Deben estar sujetas también en la pared, en el techo, para evitar que se puedan a doblar. Normalmente se utilizan estas en el exterior, no van ahogadas en la losa o en los muros, sino tiene que evitar que en los movimientos telúricos se lleguen a romper, por eso es que se encuentran todos hacia la intemperie. Y en el caso, por ejemplo, de los hospitales donde tengan dos
módulos, 2 bloques, se deben de utilizar estos mangueras flexibles. Para el caso de un temblor, pues aquí no se pueda reventar la tubería. Y eso es entre un edificio y otro, se deben de utilizar para los gases. Y asimismo para el vapor, aquí va conduciendo vapor en esta parte y ahí también se utilizan las mangueras flexibles. No cambia, déjenme ver para que cambie. Ok, entonces ya las empresas tienen determinado tablitas para saber cuál es la capacidad que va a tener sus cilindros y lo que va a recomendar. Si es de tantas camas, ya saben cuánta presión, cuánto es el volumen que van a utilizar al mes. Y de acuerdo al volumen que van a utilizar, pues es lo que les van a recomendar utilizar. Por ejemplo, si se utilizan 80 metros cúbicos al mes, ya saben que se van a tener que utilizar cilindros de alta presión y esta es la presión del trabajo de 2.600 a 2.700. Entonces ya saben cuántos, bueno, falta el número de camas para saber cuántos cilindros se deben de conectar. Si un consumo van a tener de 30 a 1.000 metros cúbicos, pues se puede utilizar un DIWAR de alta presión. Estos son los DIWAR. Aquí van a mantener el oxígeno en su forma criogénica, en forma líquida, pero van a contener mucho más porcentaje de oxígeno. Y así ya tienen establecido ya diferentes medidas, diferentes tablas y valores para estar sugiriendo de acuerdo al número de hospital, clínica, consultorio, ya tienen recomendaciones por parte de las empresas. ¿Qué nos dice también la norma? ¿Quién nos ayuda aquí a leer, por favor? Jonathan, un favor, ¿puedes leer? 6.3. Todos los establecimientos que manejan instalaciones fijas para el suministro de oxígeno y óxido nitroso deberán disponer de una central de gases exclusiva para el suministro seguro e ininterrumpido a las áreas de atención médica, la cual deberá cumplir con las siguientes características. Entonces nos dicen que deben de estar sujetos, deben de tener también instalaciones fijas y es parte de cuando van a acreditar, certificar o a una verificación, es parte importante que deben estar sujetos a la pared por cadenas, por soleras y evitar que puedan caerse. ¿Qué nos pide también la normatividad? ¿Dónde se deben de instalar? ¿Quién nos ayuda aquí a leer, por favor? Por favor, Abraham, ¿puedes leer? Deberá instalarse en un sitio al exterior del establecimiento principal, alejada de fuentes de calor y de energía eléctrica, y en un lugar accesible que facilite la carga y descarga de los contenedores, sin riesgo para el personal del área de la salud y los usuarios del establecimiento. Entonces, los hospitales deben de tener un área especial donde deben estar ubicados la central de gases. Aquí la norma nos dice que deben estar al exterior, que no debe de haber también copazos, deben estar con una malla ciclónica y dan un plano de referencia de cómo podría instalarse esas centrales de gases. Además, debe de tener un contacto eléctrico y una lámpara especial, que es una lámpara de vapor de sodio. Para evitar que se funda o algún incendio, pues no deben de utilizar otras lámparas incandescentes. Tiene que ser una lámpara de vapor de sodio. Debe tener también una toma de agua para estar irrigando las tuberías porque se congelan en el caso de los criogénicos y debe estar regándose para evitar. Criterios de seguridad. En una central de gases hay criterios que nos dicen cuál es la medida mínima que debe de estar en los alrededores para evitar algún riesgo. Si tenemos, por ejemplo, estructuras de madera, deben de haber 5 metros entre nuestra central de gases contra esta estructura. En el caso de que se haya reuniones de públicas o concentraciones donde a veces cuando hay algún temblón se concentra la gente, debe haber 5 metros. Con los estacionamientos, 3 metros. Hay muchos hospitales donde se estacionan los carros aquí al lado, entonces están todos fuera de norma. Propiedades privadas, 15 metros. Banquetas públicas, 3 metros. Y cualquier
área que esté abierta, debe de haber 3 metros entre mi central de gases. Debe de estar conformada por malla ciclónica y con todas las medidas de seguridad y de avisos que deben de tener. Debe de estar también techada con suficiente ventilación. No debe de, el piso debe ser piso especial, no debe ser de asfalto. Perdón, no debe ser piso normal como el de la calle de Chapopote. Acuérdense que el oxígeno con grasas hace una reacción. Este piso debe ser totalmente de asfalto para evitar que en el caso de un derrame que haya contacto con las grasas. Entonces debe ser un piso de asfalto y tener todas las indicaciones necesarias de prohibida la entrada, no fumar, personal autorizado, equipo de protección. De acuerdo a esta norma también nos dice que deben tener este tipo de nomenclatura. Debe de tener como mínimo un manifold de reserva. En el caso de los hospitales tiene un criogénico y aparte tiene el manifold. En el caso de hospitales pequeños y clínicas, tiene una bancada de uso y tiene una bancada de reserva. Entonces, siempre debemos de tener de reserva que nos pide la norma. Y en el caso de tener varios gases, por ejemplo, si tenemos oxígeno, si tenemos óxido nitroso, pues tenemos que tener conexiones especiales para cada uno de ellos y llevar a cabo también las bitácoras necesarias para saber cuándo se cambiaron los cilindros, a qué presión se está utilizando, cuándo se alarmaron y tener aquí descrito también la configuración de cada uno de ellos. En el caso de los criogénicos que les comentaba, deben de tener un gasificador o un condensador. El gas que se almacena en estos contenedores, acuérdense que está a menos 100 grados aproximadamente, pero es en forma líquida. Tenemos que transformarlo en forma gaseosa para que nos llegue a nuestra instalación. Para eso se utilizan estos evaporadores. Aquí pasa en forma líquida y se va expandiendo, va haciendo como un zigzag, sube, baja, hasta que ya sale en forma gaseosa. Parte que debemos de conocer también es saber todas las partes de los cilindros, cuál es la parte que nos interesa a nosotros como biomédicos, saber y conocer la determinación de cada uno de estos gases. Por ejemplo, en estos tenemos la ojiva. Esta parte de arriba en color verde se llama ojiva y es color verde. El color verde quiere decir que es para oxígeno, pero el que se utiliza en los hospitales es un oxígeno especial, ya viene estéril, ya viene filtrado, ya viene con menos impurezas, entonces se le debe de poner una cruz aquí de color rojo. Esta cruz color rojo quiere decir que es un gas medicinal que se puede utilizar en los hospitales. El que vemos el lado izquierdo es un cilindro de oxígeno que se puede utilizar para la industria. Normalmente ustedes lo ven en la calle cuando están utilizando la soldadura autógena, están utilizando este tipo de oxígeno contaminado, pero no se debe utilizar para el área médica. Todo lo que tenga una cruz de color rojo quiere decir que es un gas de uso médico. Debemos de conocer también la estructura de estos cilindros, saber de qué material está construido. Viene ya impreso. Si ustedes se van a un cilindro, viene ya de qué está construido. Aquí es acero al carbón, la presión de llenado, el número de serie, la marca del cilindro, la prueba hidráulica que se le hace normalmente a los de acero al carbón, se hace cada 10 años, se mete agua a altas presiones para saber si no hay fuga. Y también está ya la nomenclatura de todas las conexiones que se utilizan en cada uno de los cilindros. Esta nomenclatura es de esta asociación de SGA y se utiliza para cada cilindro ya cierta nomenclatura. En el caso del oxígeno hay conectores que se dicen que voy a necesitar una válvula CGA 540. La 540 es únicamente para el oxígeno. La cuerda es únicamente para el oxígeno. No se puede conectar otro gas si no es 540. Hace muchos años en el hospital de Guadalajara se conectaron a fuerza, transroscaron y en lugar de conectar oxígeno, conectaron dióxido de carbono y uno
se fallecieron varios bebés y varios pacientes porque le estaban suministrando dióxido de carbono en lugar del oxígeno, porque las personas de mantenimiento no conocían que hay conectores especiales. Dice, ay, no entra así, claro que va a entrar, y lo forzaron y suministraron dióxido de carbono. Vamos a ver en qué consiste el termoestacionario. ¿Quién nos ayuda aquí a leer, por favor? Por favor, Jimena, ¿puedes leer? Jimena, ¿te encuentras ahí? Ok, Luis, un favor, ¿puedes Ay, leer? sí, aquí estoy, es que no prendía mi micrófono. No te preocupes, Jimena. Bueno, termoestacionario. Pintado de color blanco con la palabra oxígeno. Etiqueta con las especificaciones de material de construcción del termo. Presión de llenado, número de serie, marca, fecha de la prueba hidráulica, leyenda que indique que es grado medicinal. Indicador de nivel del contenido. Manómetro que indica la presión interna. Entonces, de esto está conformado el tanco estacionario. Acuérdense. Aquí, como lo vemos en la figura, esto es una cápsula externa. Dentro de esta cápsula hay otra cápsula que es donde se almacena el cilindro. Entre ellos dos está un aislante que se llama perlita. Esa perlita es un buen aislante y entonces evita que haya cambios de temperatura. Si vemos aquí estamos el rombo de seguridad que les explicaba y al lado está el evaporador. Nos tiene que decir entonces de qué está construido, la presión, la serie, la prueba hidráulica, la leyenda y todo viene aquí en la placa de este contenedor de oxígeno que es en forma líquida de manera criogénica a menos de 100 grados centígrados. Nos dice también la norma 0, dicen que debemos de tener sistemas de alarma visual y auditiva que nos van a estar indicando cuando baja la presión de nuestro cilindro, de nuestros gases, tanto en el área de la central de monitoreo como en nuestras áreas, sobre todo en las centrales de enfermería. Ahí vamos a tener también controles de alarma y ahí nos van a indicar de manera pronta que ya se le bajó la presión. También esta norma nos dice cuántas tomas se deben de estar ubicadas en ciertas áreas del hospital. En el caso del quirófano nos dice que debemos de tener un área de oxígeno y un área de óxido nitroso y de aire. Eso es lo mínimo que se requiere normativo. Ustedes se dedican a la construcción, pues se van a dar cuenta que son insuficientes. Normalmente pidan 2 o 3 porque se utiliza, por ejemplo, para un ventilador, para las puntas nasales, entonces son insuficientes. La norma a veces se queda corta, pero ustedes pueden, si se dedican a la planeación, a la construcción, a infraestructura, pedir más tomas. Ya nos dice aquí la norma 016 para quirófanos, para el área de recuperación posanestésica, para el área de obstetricia, para el área de donde utilizar el oxígeno y la aspiración. Ya viene establecido cuál es el mínimo indispensable en cada una de las áreas. En el caso de las áreas de urgencia, también ya viene determinado cuántas tomas se deben de estar colocando de aire, oxígeno y aspiración. O en el caso de la aspiración, o los similares que podemos tener, por ejemplo, con los aspiradores de aire. Ya todo bien establecido cuántas son las tomas y parte de entre la norma 016 también ya se metió todo lo que es el programa de hospital seguro. Dentro del hospital seguro nos dice cuál es el mínimo requerido en caso de un siniestro. Si un hospital, por ejemplo, tiembla, se inunda, cuál es el mínimo que debe de tener si es que no nos llegan a cargar las empresas externas, si no llegan, cuál es el mínimo que debe de tener. Aquí, por ejemplo, son 15 días que debemos de tener de respaldo en caso de que tengamos algún evento. Que el anclaje debe estar bien hecho y bien sujetos todos los cilindros. Debemos de tener también con fuentes alternas de gas en caso de que no nos llegue el sistema de suministro, la ubicación
los recintos, como lo vimos que debe estar en un área ventilada, la seguridad de las tuberías y uniones, debemos de contener con sistemas de reserva y la seguridad que deben de tener esos recintos. Entonces, parte de la norma 016, acuérdense de Hospital Seguro, nos comenta que también debemos de tener una bitácora de mantenimiento también de los gases. Normalmente las empresas, cierto tiempo, van a cambiar los O-ring, la tubería si hay fugas, hacer un barrido con nitrógeno. Bueno, eso se hace la primera vez para arrastrar grasas que hayan quedado en la tubería y es normalmente este mantenimiento ya lo hace la empresa. Hay varias configuraciones para las tomas. Si ustedes cuando estén en varios hospitales van a estar viendo ahí cuál es la configuración de las tomas. Si es de tipo Puritan, AGA, Plaret, y es de tipo DIS, Chemestron, Ojeda. Toda esta gran variedad son las que manejan el mercado y son de las que ustedes se van a enfrentar cuando estén en su hospital y son de las que van a estar ustedes cambiando o comprando, cuando le pidan al proveedor, ¿sabes qué? Necesito un conector tipo Agaramé, necesito el conector tipo Aga para aire, para vacío, y aquí están los cables, los de enchufe rápido y los diferentes conectores que se pueden utilizar para la ambulancia, para los carros rojos, para los cilindros portátiles, para los nebulizadores. Todo este tipo de parte ustedes ya tienen que conocer que hay diferente tipo de configuración de los diferentes conectores que se utilizan en la mayoría de los hospitales. Comentarios aquí, chicos, dudas, porque con esto ya termino. Esto ya es tablero de terapia, pero es de otra cosa. Pero no si tengan aquí comentarios, dudas sobre los gases anestésicos, perdón, los gases medicinales dentro de un hospital. Y yo creo como actividad nada más es identificar los otros gases y los usos, los diferentes colores y los usos que se utilizan en los hospitales. Adelante si tienen dudas o comentarios, por favor. Si no hay preguntas o comentarios, muchachos, señoritas. Me parece que no, Miguel. Listo, pues entonces con esto concluimos, Sergio, todo lo que es gases utilizados en los hospitales. Estaríamos conectando, pues igual, tú ya me dices cuándo y estaremos por aquí conectándonos. Claro que sí, Miguel. Nada más un comentario, Miguel. Sí. ¿Qué tan importante es para un biomédico que sepa gases medicinales? Pues ya lo vieron ustedes, desde los principios químicos, físicos, en lo que se refiere a la seguridad de los pacientes, en la seguridad de las instalaciones. Ustedes como ingenieros biomédicos van a tener la relación, van a tener ahí el uso con las máquinas de anestesia para saber qué tipo de presión utilizar, qué tipo de gases deben de utilizar. En el caso, por ejemplo, de algunos procedimientos, qué tipo de gases utilizar, si están en las áreas de inhaloterapia, ¿por qué utilizar algunos gases, otros no? Para los estudios de laboratorio, ¿qué gases utilizar? ¿Qué riesgos tomar? En el caso de los criogénicos, ¿cuáles son los riesgos? ¿Por qué utilizar los manifolds? ¿Cómo ayudar al hospital que se acredite, que se esté apegado a las normatividades, qué tipo de gases utilizar, por ejemplo, en el área de resonancia magnética y los cuidados que se deben de tener? Estamos involucrados en todos. Es muy importante conocer todo este tipo de detalles, tanto de cuestiones de seguridad, procesos químicos, procesos físicos, presiones, usos, el manejo con los cilindros, cuáles están a alta presión, cuáles son criogénicos, para qué terapias se van a utilizar los diferentes gases. Entonces, es de suma importancia que el ingeniero conozca toda esta gama de conceptos con los gases. Nuevamente la pregunta, Miguel. ¿Tendrían alguna responsabilidad de tipo administrativo en dado caso que ocurriera un siniestro con las instalaciones de gases y además estuviera involucrado el equipo médico? Sí, cuando el ingeniero es responsable del manejo de los gases,
de las presiones, si hay una responsabilidad conjunta con el área, bueno, nos mandan llamar tanto al área médica de enfermería, los directores, a nosotros como ingenieros nos mandan llamar y nos piden bitácora, nos piden órdenes de servicio. Primero, esa es la primer parte, pedirnos información escrita. Si hay programas de mantenimiento, si se tiene ya bien descrito los procesos y los procedimientos para la realización de identificación de riesgos, de fuga, de presiones, si el equipo que estaba alimentando tenía buena presión o tenía fugas. Nos piden primero todo lo escrito. Posteriormente, si es necesario, pues entonces ya nos mandan llamar para que demos nuestra versión, pero es de primera instancia nos piden a nosotros papeles. Lo que les interesa es saber si hay programas de mantenimiento, de verificación, de supervisión, y entonces para ir descartando responsabilidades. Pero si no tenemos nada de eso, si no conocemos nada de eso, entonces sí podemos caer nosotros en pues cuestiones de índole punitivo administrativas. Entonces ahí sí puede tener una responsabilidad, si es que somos también los encargados de estos gases medicinales y del equipo, de no tener un buen control. Por eso necesitamos todo tenerlo bien escrito y hacer bitácoras para evitar que en algún tipo de siniestro, evitar que seamos acreedores a alguna sanción. Ok, señoritas jóvenes, no sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Dudas o comentarios? No, no hay dudas o comentarios, Miguel. Yo te aviso si hay clase la siguiente ocasión, el siguiente jueves,